Bueno, mi nombre es Genesis Sánchez y en esta ocasión estaremos realizando el laboratorio 10.1.19 con el nombre de Analyze Exploit Code. Esto es para el tercer periodo de la materia de Hacker Ético 1. Venimos aquí a Cisco, el laboratorio lo tenemos en español. Nos dice aquí que el nombre en español es analizar el código de explotación. Dentro de sus objetivos vemos que en esta práctica de laboratorio investigará y analizará ejemplos de código de vulnerabilidad. Dice aquí realiza investigaciones y analice ejemplos de código. En un trasfondo o escenario vemos que en esta práctica de laboratorio interpretará instrucciones de la línea de comandos y ejemplos de código. Los recursos necesarios son una PC o dispositivo móvil y acceso a Internet. En las instrucciones vemos que para parte 1 vamos a investigar y analizar ejemplos de código de explotaciones. Dice aquí, consulta el siguiente comando. Aquí vemos el comando nmap con la opción "-sb", corriendo un script, bueno, dos scripts, y algunas especificaciones para este host en cuestión. Nos dice aquí que qué información se mostrará con el comando. Básicamente, este comando lo que nos va a desplegar son las vulnerabilidades acompañadas de su CVE que contenga este host. Nos dice aquí que qué herramienta de Kali se inicia con el guión script anterior. La herramienta que se despliega con este comando es el escáner de Greenbook. Bueno, vamos a ir comprobando las respuestas también. Por ejemplo, aquí dice que este comando mostrará las vulnerabilidades conocidas en su CVE correspondiente. El argumento de limitar las salidas sobre la CVE con puntuaciones de CVSS superiores a 4. Sí, ese es este apartado que va a limitar solamente a que, por ejemplo, si aparece alguna vulnerabilidad con una puntuación de 3, no aparezca, solamente aparezcan de por arriba, ya sea 4, 5 y así sucesivamente. Y aquí, la herramienta que se despliega, que se inicia con el script, es la de Greenbook. Aquí nos dice que es el escáner de GBM, efectivamente es la misma. Y nos pregunta aquí qué lenguaje de secuencia de comandos cree que se utilizó. Viendo este comando y conociendo ya este tipo de sintaxis, sabemos que esto es básicamente bin bash, o sea, la terminal de Kali. Vamos a ver qué dice aquí. Primero, al comienzo del guión, se identifica como bin bash, lo que significa que es un guión de shell que usa la sintaxis de bash. Además, algunas de las líneas le resultan familiares. Estos son los comandos que hemos usado anteriormente en la línea de comando. Los scripts de shell utilizan comandos de shell y otras declaraciones para crear guiones ejecutables. El otro código puede constar de construcciones lógicas como bucles y condicionales, entre otros. Efectivamente, esto ya lo hemos utilizado anteriormente. Nos dice aquí que para obtener más información sobre las características y la sintaxis de los scripts de bash, busque en la web ejemplos de guiones de bash. Esto lo vamos a saltar porque realmente a lo largo de los laboratorios ya hemos visto bastantes ejemplos sobre guiones en bash, porque es lo que más trabajamos en la terminal directamente. Aquí nos dice consulta la línea de códigos que se muestra en el recuadro del mensaje. Aquí podemos ver dos recuadros, el de name y el de message, y esto es bastante similar, por no decir que lo mismo, que vimos creo que hace como 2 laboratorios atrás. Y aquí nos pregunta qué tipo de explotación se está creando. La explotación se almacena en el lado del cliente o en el servidor y qué lenguaje es. El tipo de explotación en este caso se trata de una explotación de la vulnerabilidad de XSS almacenado, o sea, Storage XSS, creo que se llama en inglés. Y este tipo de explotación se almacena al lado del servidor realmente. Y el lenguaje utilizado para este tipo de scripts es el JavaScript. No lo recuerdo. Vamos a confirmarlo aquí. Dice que es explotación de XSS almacenado y que la explotación está almacenada en el servidor y es JavaScript, en efecto. Vemos aquí que nos pregunta en una explotación real qué podría ser ese código malicioso. Si mal no recuerdo, en el laboratorio pasado nos decía que algunos de los escenarios que podía presentarse en un escenario real ya, de vida real, es que con este script puede redirigir como a un sitio malicioso o algo similar por medio del script.
básicamente. Es decir, las empresas pueden variar. Uno de los más comunes es enviar a los usuarios a un sitio web malicioso. Sí, algo similar. Aquí nos dice consulta el siguiente comando. Vemos un nmap corriendo el script para y escaneando estos dos puertos para este host. Estos dos puertos sabemos que corresponden al SMB y también este script en específico también lo utilizamos anteriormente y es para conocer los nombres de usuario de SMB almacenados en este host en específico. ¿Qué información se mostrará con el comando? Eso básicamente los usuarios que estén, los usuarios de SMB que estén en este host. Vamos a ver el nombre de usuario del bloque de mensajes del servidor SMB en el equipo de destino en 10.6.6.23. Aquí nos pregunta, consulta el siguiente comando, nos da esta consulta SQL. Dice aquí que qué tipo de explotación se muestra, cuál es el propósito de la siguiente línea de comandos. Aquí podemos ver realmente que estamos tratando con una inyección SQL. Utilizamos de hecho esta consulta anteriormente y básicamente es para desplegar los usuarios y contraseñas que se almacenan en la tabla de users. Este comando nos muestra los usuarios y contraseñas que están en esta tabla en específico. Vamos a ver aquí. Dice, es una explotación de inyección SQL y el propósito es recuperar nombres de usuario y contraseña de una tabla de base de datos llamada usuarios, o sea, users. Ok, ya creo que ese es el último. Nos dice aquí, consulte los siguientes comandos. Vemos este comando en cuestión, que es el SMP client, y vemos la IP en cuestión y esto que es un directorio dentro de este host. Vemos también, aquí ya estamos dentro de SM, conectados por medio de SMB, y vemos esto que es put, el comando put lo utilizamos anteriormente también, y estamos viendo que estamos copiando un archivo hacia ese servidor SMB. Dice aquí que está intentando con los comandos, básicamente, como vemos aquí el nombre del comando, malicious file.txt, estamos con put copiando este archivo hacia, con ese mismo nombre, en el destino en el que nos hemos trasladado en el momento. Dice aquí, la transferencia de archivos entre sistemas mediante la utilidad de SMB Client. En efecto, y básicamente eso sería todo por el laboratorio de esta ocasión. Creo que aquí ya no corresponde hacer la parte del que aprendió porque básicamente es evaluando consultas que ya hemos utilizado anteriormente.